Hola, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este primer día del Room 5D. Eh, Estamos muy emocionados de ver cómo se va llenando esta sala. Vamos a dar un par de minutos, apenas son las 10:01 para que otros colegas que vienen desde todas partes de Latinoamérica pueden y alcancen a entrar. Entonces, Pau, ¿cómo va todo por allá? Muy bien, Fred. Hoy está haciendo un poquito de frío acá, pero muy bien. Bienvenidos a todos que se han venido uniendo a nuestra sesión. Ya estamos viendo personas conectadas desde México, algunos desde Colombia, Chile, y ha sido muy bonito ver cómo ha venido creciendo la acogida de nuestro ROMP ID, de este primer release de actualizaciones de SuccessFactors. Por favor, tomen asiento, prepárense un café para que podamos iniciar en unos minutos mientras más personas se unen y arrancamos esta sesión. Perfecto, claro que sí, vamos a dar un par de minutos para que se unan más personas y ya en contados instantes regresamos con ustedes. Bienvenido al NBC Knowledge Hub, el epicentro de aprendizaje para potenciar tu talento. Accede a contenido exclusivo, guías maestras y una comunidad experta disponible para ti 24/7. Porque ser cliente de NBC Services es tener el control total de tu ecosistema SuccessFactors. NBC Knowledge Hub, tu conocimiento, nuestro compromiso. Tu empresa merece una nómina más ágil, segura y totalmente integrada. Con NBC Nómina, centraliza cada etapa, desde la simulación hasta el reporte final, en una sola plataforma. Olvídate de duplicar datos. Nuestra integración con SAP SuccessFactors mantiene todo sincronizado y sin errores. Ahorra tiempo y recursos con procesos más rápidos y eficientes. Genera automáticamente reportes en PDF, Excel o formatos bancarios, con trazabilidad total. Una interfaz intuitiva y ágil lista para implementarse en tiempo récord. Transforma tu gestión de nómina y lleva tu empresa al siguiente nivel con NBC Nómina. ¿Quieres más información? Bueno, y ahora sí, formalmente bienvenidos. Yo soy Fernando Pulido, director de Marketing y Comunicaciones de NBC Services, y para mí es un privilegio presentarles esta nueva edición del Room 5D, un evento que llevamos alrededor de 5 años haciéndolo cada semestre, mostrando las actualizaciones que SAP SuccessFactors trae para todas las empresas que tienen este poderosísimo software implementado. Este es el mismo, mi Pau. Sigues muteada, Pau. Ahí ya, creo que ya. Ya, perfecto, ya ahora sí estás allí. Listo. Bueno, a todos bienvenidos a esta en nuestra primera sesión de nuestro ROM ID. Mi nombre es Paola Jiménez, yo soy Presales Specialist. Estaremos hoy al lado de Fred acompañándolos para que ustedes puedan ver todas estas sesiones de cada semana, donde vamos a poderles contar cuáles son aquellas actualizaciones que SuccessFactors nos entrega para este primer semestre. Pero antes de entrar en materia con nuestros consultores expertos, queremos indicarles a ustedes cómo van a interactuar, cómo va a funcionar la sesión el día de hoy, porque este espacio definitivamente es para ustedes, a todos quienes nos están acompañando. Así es, Pau. Definitivamente queremos escucharlos. Entonces tenemos dos canales abiertos permanentemente. El primero es nuestro cajón de comentarios.
Allí ustedes van a poder compartir sus impresiones en tiempo real, las preguntas que tengan allí. O también tenemos el cajón de preguntas. Aquí es donde podemos dejar las dudas técnicas que tengamos respecto a lo que nos van a mostrar nuestros expertos. Así es. Y sobre las preguntas, es importante que tengan en cuenta que tenemos una dinámica clara para los que ya nos han acompañado, ya la conocen, pero para quienes son nuevos, queremos contarles que al final de la sesión iremos dando una actividad final para que podamos participar y tener premios, pero también si tienen preguntas durante la sesión, por favor no duden en dejar esas preguntas. Al final, cada uno de nuestros consultores tendrá la oportunidad de responder esas preguntas y si quizá por tiempo no alcanzamos a responder todas las preguntas, no se preocupen porque estas podremos responderlas personalmente a través de los emails. Les haremos llegar todas esas respuestas para que ustedes las tengan a la mano. Por favor, recuerden que todas estas quedarán registradas en nuestro Microsoft Web de aprendizaje para que ustedes puedan consultarlo cuando quieran y estén disponibles. Así es, Pau. Y bueno, la agenda de hoy está cargadísima, pero antes de ir con el plato fuerte, queremos abrir con algo muy práctico, un beneficio directo para quienes ya son parte de nuestra comunidad. Exactamente. Vamos a darle paso a Verónica Cano, quien es una de nuestras consultoras expertas. En este caso, nos va a hablar puntualmente de un tip muy importante, un tip de MVC fundamental sobre cómo pueden ustedes optimizar todos los procesos de nómina durante este semestre. Verónica, bienvenidísima a esta sesión, a este espacio de nuestro Room ID y cuéntanos qué tienes para el día de hoy. ¿Estás en mute? Un segundito. Listo, ya, perfecto. Listo. Bienvenida. Mira, pero Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Entonces, bueno, mucho gusto de estar aquí ahorita con ustedes compartiendo este nuevo aplicativo que como NBC ofrecemos, esta nueva solución. Se trata de nómina NBC. Ahí, denme un segundo, voy a compartir. Entonces, bueno, básicamente contarles cuál es nuestra propuesta de valor con este aplicativo, cómo llegamos también a esta solución. Entonces, bueno, conocemos que la nómina es un proceso definitivamente muy importante en todas las organizaciones. Impacta al área, impacta pues principalmente a todos los colaboradores, área legal, área de finanzas y recursos humanos, por supuesto. Entonces, pues es importante empezar a conocer cómo este proceso, ¿sí? Lo hacemos mucho más eficiente y precisamente podemos también aportar, pues, valor a través de este proceso. Entonces, nuestro aplicativo, ahí continúan viendo mi pantalla, sí. sí, Gracias. señora, sí, sí. Entonces, nuestro aplicativo lo que está ofreciendo pues es maximizar el valor con el que ya contamos de Employee Central, de SAP Success Factor y a la vez reducir costos, reducir errores operativos y reducir también el esfuerzo y tiempo que se dedica. Los principales pilares que nosotros tenemos básicamente son, inicialmente, esta integración nativa que se tiene con Employee Central. Es una sola fuente de verdad donde ya los datos están gobernándose desde esta fuente con la que contamos, se validan desde allí y viajan directamente al aplicativo. Este es uno pues de los principales pilares. Luego, dentro del aplicativo tenemos la automatización del proceso completo de la nómina, recibiendo la información, procesando los datos en los que podemos validar también en prenómina antes de pasar a un proceso final de liquidación, cuáles son las bases sobre las que se están haciendo cada uno de los cálculos y que definitivamente todos están viajando de manera correcta como se aprobaron en Employee Central. De esta manera, y muy ligado a esto, todo el proceso ya tiene el control del cumplimiento legal y contable. Es decir, que no es un proceso, la normatividad laboral colombiana no es un proceso que se hace al final de la nómina, sino que viene incluida dentro de cada uno de los cálculos que se está realizando
debido a que ya el aplicativo y la solución viene con toda la parametrización para controlar este proceso y cada una de las diferentes novedades. También tenemos la trazabilidad y la seguridad por roles. Se deben definir roles para que las personas que vayan a hacer alguna acción dentro del aplicativo tengan únicamente pues los permisos que les corresponde de acuerdo con sus funciones y de acuerdo con su responsabilidad frente al proceso. Entonces, esto también nos ayuda a garantizar que todo el proceso se vaya haciendo de manera transparente y trazable. Y pues uno de los más importantes, nosotros ofrecemos una solución con modelo low cost, con alto impacto operativo. Es decir, si bien tenemos un costo menor, frente a otros aplicativos y softwares de nómina. Esto directamente para nosotros no quiere decir que vaya a sacrificar control ni cumplimiento, sino que por el contrario vamos a tener todo un proceso mucho más completo y eficiente en general. Entonces, bueno, es invitarlos a que conozcan de este aplicativo, a que se acerquen a preguntar por él y vamos a estar teniendo también unos espacios muy corticos estos días en los que ya vamos a hablar mucho más a fondo de cada uno de estos principales pilares. Entonces, bueno, de nuevo bienvenidos y pues espero que aprendamos mucho hoy. Bueno, Vero, muchísimas gracias por esta información que es muy importante. Para dar un poquito de contexto, recuerden que desde NBC tenemos una nómina desarrollada propia, una nómina que está disponible para ustedes, para otro tipo de clientes. Por supuesto, manejamos la nómina de SAP, pero en este caso tenemos una nómina que, como lo indica Verónica, tiene todos estos beneficios para ustedes y que es muy importante que ustedes los vayan conociendo, que es nuestro primer buen dato del día para que ustedes puedan tener conocimiento de eso. Ahora sí, bueno, otra cosa, por favor, si tienen preguntas, veo que alguien tiene una manito alzada en el chat, pero por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos desde la cajita de preguntas de Zoom para que al final de cada una de las intervenciones que vamos a tener o que estamos teniendo en el día de hoy podamos responder estas preguntas que ustedes puedan ir teniendo durante. Bueno, Fred, ahora sí, entremos en materia. Cuéntanos, para todos los que se conectaron el día de hoy, ¿con qué vamos a iniciar en esta primera sesión de nuestro release 2026? Muy bien, para abrir este bloque técnico tenemos a un experto de la casa. Él es el señor Richard Murcia, nuestro Development Consultant en NBC Services. Richard nos va a desglosar todo este tema de innovaciones más potentes en el ecosistema de integraciones para este semestre. Richie, bienvenido de nuevo a un Run 5D. ¿Cómo vas? Hola, Fred, muchas gracias, bien, bien. Súper, Listo, me equipo, alegra entonces muchísimo. pues vamos a empezar. En este caso pues conmigo vamos a ver tres temas muy puntuales sobre las mejoras y digamos estas funcionalidades que nos trae tanto el último Q 2025 con el nuevo Q 2026, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a entrar en materia de información que vamos a ver estas funcionalidades. Tienen tres tipos de clasificación. Las funcionalidades de mejoras obligatorias y de información, las cuales pues SAP nos va a decir que son funcionalidades que sí o sí se van a ser aplicadas dentro de los sistemas, de los diferentes módulos que se vayan a abarcar, pero pues que SAP nos dice, hey, tenlas en contexto, verifíquelas, unas van a ser totalmente probables y las otras en un caso solo informativas, en donde pues nos va a indicar cuál va a ser esa nueva funcionalidad. Y la última son mejoras recomendadas, las cuales ya implicarían pues una configuración, un prediseño en pruebas que vamos a ir directamente que sí o sí hay que realizar. Y a la final pues nos va a indicar si aplican o no aplican dentro de nuestra funcionalidad de negocio. Tengan en cuenta que estas funcionalidades no van a afectar la lógica o el negocio que tienen actualmente configurado dentro de cada una de nuestras instancias. ¿Listo? Para este año 2026, Q1, en este caso People Stories maneja un modelo más factible en tema de relación a sus reportes analíticos. Bien sabemos nosotros que People Stories es un módulo cruzado dentro de toda la suite de SuccessFactors, ¿cierto? Pero, digamos lo que era el 2025 Q1, habían unas limitantes en donde nosotros teníamos que, por ejemplo,
realizar contextos de uniones entre módulos cruzados un poco manualizados, teníamos dependencias de objetos, no podíamos hacer clasificación, digamos, a conectar un módulo, por ejemplo, del Jot Information con la parte, digamos, de nómina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente, por ejemplo, para el Jot Information nosotros sabemos que podemos utilizar un filtrado con el ID del usuario o el username del usuario, que son campos únicos que me identifican al usuario como empleado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para nómina nos permite utilizar otros tipos de valores de clasificación, ya digamos sea algo estandarizado o algo más personalizado por cada uno de los clientes que tengan estas configuraciones. Entonces, ¿qué nos permite, digamos, en este caso, el 2026 para People Stories? Por ejemplo, los joins de conexiones dentro de los módulos cruzados ya no van a dejar de ser unos controles manuales. Vamos a tener procesos con agentes automatizados, los cuales nos va a permitir entender o recomendar cierto flujo de conexiones, ya sea un all data primary o una conexión de izquierda a derecha, lo cual nos va a permitir que tener, por ejemplo, Bueno, creo que, no sé si soy yo, ¿Lo Fred, escuchan? pero Ahí te ya escuchamos, volviste, Richie, sí. sí. Ahí ya te ¿Qué tal? ¿Me escuchamos si puedes ayudar quieres. compartiendo, Fred? Por favor. Claro que sí, ya te compartimos la pantalla Gracias. para que podamos continuar. Recuerden que esto es una sesión en vivo, entonces estamos expuestos a cualquier tipo de falla técnica, entonces denos unos minutos para poder continuar. Mientras tanto, Fred, ¿qué te Bueno, parece si les recordamos a la gente temas claro que sí. importantes? Claro que sí. El primer tema importante es recordar, porfa, no se me vayan a desconectar. Tienen que estar de cabo a rabo en la sesión. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener nuestro bien conocidísimo Kahoot en donde vamos a descubrir quién estuvo súper pendiente de la sesión y van a tener unos premios buenísimos en los cuales vamos a poder aportarle muchísimo valor al negocio de estos ganadores. Así que porfa, no se desconecten. Uno, eso. Dos, preguntas. Aquí dentro de nuestra cajita de preguntas vamos a estar ahí muy atentos para poderles dar respuesta a todos. Tres, sigan en nuestras Así redes es. sociales, por favor. Mire, no se queden por fuera de toda la información que estamos botando día a día de calidad para todo este ecosistema de SAP SuccessFactors. Nos encuentran como NBC Services en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a que se registren en nuestros miércoles de NBC. Son sesiones todos los miércoles de media horita donde hablamos de temas puntuales que afectan a todo el ecosistema de recursos humanos. Traemos expertos en diferentes ramas para que puedan para que podamos entre todos como comunidad crecer y aportarnos mucho dentro de los expertos en recursos humanos. ¿Qué más se me Así escapa por es. ahí, Pau? Bueno, invitarlos a nuestra segunda sesión el día de mañana. Recuerden que durante toda la semana vamos a estar teniendo sesiones de diferentes módulos, ¿cierto? Y el día de mañana, martes, vamos a tener nuestra sesión de objetivos y desempeño y el módulo de onboarding, súper importante para que si quizá no se han registrado aún, por favor, regístrese. Recuerden que martes, objetivos y desempeño y el módulo de onboarding. El miércoles estaremos viendo un módulo súper importante, central de empleado, que es aquel que centraliza toda la información de nuestra suite. Sucesión y desarrollo y aprendizaje lo estaremos viendo el día jueves y el día viernes terminaremos nuestra sesión con los módulos de compensación, reclutamiento y algo súper importante que llega para este nuevo release en cuanto a reclutamiento y este nuestro nuevo módulo de Smart Recruiters. Entonces, Buenísimo. por favor, recuerden que si no se han registrado, les estaremos compartiendo o les estamos compartiendo en el chat Ujú. nuevamente el vínculo para que ustedes se puedan registrar y puedan ver pues esta información. Bueno, Perfecto. Y por Rich, último, Listo. recordarles algo ay, importantísimo. disculpa. Aquí al principio de la sesión vimos dentro de la cortinilla algo que se llamaba el Knowledge Hub de NBC. Es una comunidad que tenemos para todos nuestros clientes en la cual compartimos la experiencia recogida en todos estos años acerca de mejores prácticas de cómo utilizar y cómo solucionar problemas del día a día, tal vez, que suceden con todos los módulos de SuccessFactors. Entonces, que cómo crear una lista desplegable. Allí vamos a tener videos y documentos con los cuales van a poder
hacer una autogestión, lo cual también ayuda a las empresas a que liberen un poco la carga de temas de trabajo diario. Eh, para las personas que están aquí presentes en el Room 5D, tienen que estar las 5 sesiones al viernes. El viernes vamos a estar obsequiando algunos ingresos para que, porfa, no se lo pierdan. Entonces, bien, creo que ya está Richie de nuevo con nosotros. Sí, Fred, qué Ya pena ahí está con todos Richie con ustedes. nosotros. No te preocupes, son pasas que cosan, dicen por ahí. Y Dale. pues en el teletrabajo, en el día a día es lo que vivimos. Entonces, bien, continuemos. Dale. Sí. Listo, nada, entonces, volviendo, digamos, al tema de la información, entonces, pues, este tema de las funcionalidades nuevas que nos adquiere para People Stories es algo que ya sí o sí se va a incorporar dentro de este release. Es más informativo, en este caso es más como de una nueva mejora que se va a hacer para el tema de tener reportes más simplificados y pues un poco más confiables. En este caso, la mejora es en el rendimiento de grandes volúmenes. En el 2025.1 teníamos una limitante con, con la exportación de datos en el formato CSV o en el formato de Excel, ¿cierto? Ya que, digamos, por la gran cantidad de consultas de módulos cruzados, cálculos, filtros dinámicos, incorporación de imágenes y demás, pues el reporte se demoraba un poquito más en ser exportado en las diferentes instancias. Por ejemplo, sea de QA productivo o sencillamente en una presentación PDF o PowerPoint para esas auditorías internas o externas que nosotros vayamos a tener, ¿cierto? Entonces, estos nuevos campos o esquemas reportables que nos ofrece para este Q es una evolución de datos, ya que pues directamente vamos a tener conexiones a las últimas modificaciones de empleo, personas, remuneraciones, beneficios, reclutamiento, onboarding 2.0 y sucesivamente. Vamos a tener un número de secuencia con el área de recurrente de compensación, datos completos en el performance management y los usuarios inactivos ahora van a ser totalmente reportables, ya que pues People Stories, como siempre lo hemos visto en las anteriores presentaciones, manejamos lo que son los filtros que nos van a permitir utilizar filtros internos, externos y dinámicos. Presentar los reportes directamente desde People Stories. No solo la funcionalidad de que, pues sí, creo el reporte y lo descargo y lo muestro, digamos, en un PDF o en un PowerPoint, sino que desde ustedes mismos, el usuario, pueden compartir, digamos, esta funcionalidad y utilizar un reporte totalmente dinámico y funcional bajo las reglas de negocio de cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a encontrar con este release? Es una funcionalidad de información adicional, ya que directamente vamos a tener una gestión de permisos mucho más clara y vamos a tener la eliminación de textos duplicados. Anteriormente, People Stories, cuando ustedes llamaban datos, digamos en una tipo tabla, teníamos la funcionalidad de realizar una tabla cruzada o una tabla en lista. Esta funcionalidad se mejora para que nosotros podamos tener menos errores en la configuración de los reportes o en la previsualización de él y una mejor gobernanza de accesos, ya que nosotros, dependiendo no solo de nuestros roles y permisos, podamos previsualizar datos, sino que adicional, para poderlo compartir, podamos indicarle qué tipo de acción puede hacer la persona. Editarlo, previsualizarlo o hasta en su defecto, pues poderlo descargar en cualquier tipo de los formatos. Funciones que vamos a tener directamente van a ser reemplazadas. Pues la función, digamos, en el Completion Performance que tenía actualmente People Stories va a dejar de ser útil o va a dejar de depender de esa funcionalidad, sino que vamos a tener datos totalmente precalculados, los cuales vamos a poder traer desde nuestros módulos, en nuestra consulta de datos y previsuarlos dentro de nuestro reporte de People Stories. Y la funcionalidad de realizar programación o sincronización de datos ya desde el provisioning, que pues es una instancia que es únicamente administrada por SAP o en su defecto por consultores certificados, ya no va a ser dependiente People Stories, sino que vamos a poder realizar programaciones desde el Admin Center y nosotros con nuestro rol administrador en SuccessFactors realizar estas sincronizaciones, ya sean módulos de, por ejemplo, que traigamos datos de MDFs, de backgrounds o de, por ejemplo, integraciones no SAP, ya que vamos a hablar un poquito con BTP. People Stories va a permitirnos tener integraciones con BTP, con el Integration Suite de servicios externos. Esto es una nueva funcionalidad que nos va a permitir pues traer datos de otros módulos, tanto SAP como no SAP. ¿Listo? Y una de las funciones que sí o sí son requeridas y que sí o sí van a entrar en un proceso de, hey, la necesito o no la necesito dependiendo de pues, su necesidad de negocio, es la función de dependientes específicas por país y región.
¿Esto qué nos permite? Anteriormente el tema de la ubicación del empleado y su tipo de cargo que tiene actualmente asignado dentro de su perfil del empleado, bien sabemos que los datos están segmentados por el tipo de usuario o su usuario de ID, ¿cierto? Pero el tema de la ubicación también es muy importante. Entonces, al realizar esta mejora a la solución de gestión de dependientes existentes, nos va a permitir que el centro de empleados, que es la suite de SuccessFactors, pueda tener datos de empleados, beneficios globales, nóminas de sueldos, informes y gestión de tiempo, lo cual nos va a otorgar una mejora en qué: recopilación de datos maestros, beneficios globales, perfil de la persona e información personal con informes de historia. ¿Listo? Recuerden que la parte de People Stories ya es un servicio que está habilitado para la mejora de reportería y únicamente pues estas mejoras van directamente a la funcionalidad, directamente a tener un reporte más simple, al tener un reporte más especificado y un reporte totalmente dinámico. A lo cual vamos a entrar a las funcionalidades para BTP. Entonces, con las funcionalidades de BTP, nosotros tenemos en cuenta que BTP es actualmente el administrador de nuestros servicios. Es allí en donde tenemos habilitado el IaaS, en donde tenemos habilitado nuestra suite de SuccessFactors, donde habilitamos el Integration Suite y en este caso también las funcionalidades de inteligencia artificial con nuestro servicio de Jules. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en el 2026 para BTP? La integración con agentes y datos y descubrimiento de interfaces, ya que directamente Jules, por la parte de Jules Studio, vamos a crear agentes, los cuales estos agentes para poder conectar con integraciones, por ejemplo, con Integration Suite o con servicios, por ejemplo, con el IaaS de autenticación, nos van a permitir, uno, menos desarrollo directamente técnico dentro de las soluciones, menos dependencia de expertos en consultas SQL o en consultas de información a SuccessFactor, respuestas más rápidas y una base de análisis que nos van a permitir incorporar dentro de las funcionalidades que nosotros vayamos a tener. Por ejemplo, procesos de automatización. Con el proceso de automatización de Build Apps, Process Automation, nosotros nos vamos a permitir crear agentes. Estos agentes, dependiendo de la funcionalidad o el negocio de cada uno de ustedes como cliente, es que nosotros podamos personalizarlos o alimentarlos a las funcionalidades que nosotros queremos tener. Por ejemplo, números de intentos, intervalos totales de observaciones como monitoreo que nos van a permitir tener, por ejemplo, flujos de trabajo más resilientes, bugs totalmente predecibles en caso de que vayamos a generar algún tipo de error sobre las consultas que vayamos a realizar con Jules en los diferentes entornos de BTP en donde lo vayamos a incorporar y menos excepciones ocultas. Nosotros sabemos que Jules o los agentes que vienen totalmente predeterminados, hay diferentes funcionalidades, ¿no? Como son, por ejemplo, las funciones del Integration Suite, que manejan scripts con Groovy, ¿cierto? Jules nos permite crear un agente que nos permita entender la necesidad del negocio y bajo estos data centers o bajo esta arquitectura de Jules vamos a poder simplificar esas funcionalidades ocultas, en donde, por ejemplo, un consultor que tenga el conocimiento de ingresar a la integración y quieren hacer la modificación de ese Groovy, hacen la consulta del agente de Jules, no va a tener ningún tipo de limitante o limitación oculta que nos diga que dependemos de una configuración técnica, sino bajo una consulta básica como de usuario, no como técnico, pues podamos darle una solución a esta modificación. Esto orientado, digamos, a la parte de Integration Suites con Jules y sus Factor. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que Jules nos ofrece una gama de funcionalidades con WeWorkZone que nos permite realizar ¿qué? Transformaciones, navegación e información, ¿cierto? Que eso es lo como más basiquito que hemos visto dentro de SuccessFactor. Esto ahora nos lo llevamos directamente a todas las funcionalidades, incluyendo Integration Suite, SAP HANA, SAP Payroll, SAP Fiori y demás que tengamos dentro de SuccessFactor. Pues nosotros, ¿qué vamos a poder hacer aquí? Primero, crear flujos de conversación. Quitamos ese sesgo de que únicamente va a ser un técnico que es el que va a poder interactuar con Jules o con los agentes de inteligencia artificial que nos ofrece BTP, sino que ya es directamente un agente que se puede comunicar, entiende la necesidad del cliente y entiende que es un usuario final el que le está haciendo esas consultas, que lo que nos va a permitir es tener un contexto de proyecto basado en roles y un objetivo de flujo de trabajo pues mucho más simplificado. Vamos a dejar ese tema de navegación manual con el tema de multipantallas, configuración técnica explícita.
IA o agentes administrados orientados, digamos, a lo técnico, sino que vamos a tener que un impacto a la productividad, menos fricción técnica, ya que pues directamente un usuario final va a poder hacer la consulta con nuestros agentes y una orientación más personalizada, no más herramientas, no más manual, sino que directamente puede hacer una consulta técnica como usuario final y tener una respuesta como un usuario que voy a poderlo entender y poder aplicar bajo la necesidad que yo necesito. ¿Listo? Para este caso, Jules maneja unos cambios relevantes. Entonces, los datos ya no van a ser una consulta de SQL, vamos a tener una dependencia a consultores expertos, sino que vamos mediante agentes tener una facilidad de entendimiento como usuario final. Una integración personalizada, scripts muy simplificados, muy técnicos, a unos adaptadores totalmente estandarizados. Una automatización en donde pues estamos limitados a dependencias de errores técnicos que se vayan a presentar, a tener una gestión totalmente determinada, unidades de vías técnicas a tener una unidad, un agente totalmente conversacional y operaciones a dejar de ser manuales a tener agentes basados a nuestra necesidad. ¿Listo? Estas funcionalidades en BTP Joule no van a ser directamente configurables, sino que ya están aplicadas dentro de este release y se van a ir cuenta mediante la necesidad de la activación, cómo va a ir aplicando o cómo va a ir directamente siendo requerido a la unidad de negocio. ¿Listo? Listo. Por la parte de innovación, como nosotros lo hemos visto durante estos 5 años de nuestro Room 5D, hemos visto que en BC tenemos nuestra coinnovación. En nuestra coinnovación del 2025 son aplicaciones diseñadas a la funcionalidad, a la agilización de procesos de recursos humanos, que como innovación con BTP estamos directamente integrados a esta funcionalidad que nos va a permitir tener funciones, por ejemplo, como control de acceso con Elías y estar a la vanguardia de la seguridad y la innovación con nuestras funciones de agentes con Jules. Por ejemplo, BTP nos permite tener una gestión de conexiones o integración directamente apoyadas en agentes de inteligencia con Jules que nos va a permitir automatizar procesos. Nuestras soluciones van a ofrecer que una automatización de reducir de tiempos, vamos a aumentar la productividad interna dentro de las funciones que manejemos en recursos humanos y una experiencia totalmente segura, como por ejemplo lo hemos visto con HRI. HRIN es una aplicación que está orientada en tiempo real, la cual nos va a permitir tener información de contacto de nuestros colaboradores a nivel organizativo, compartir esta información mediante un código QR y gestionar cualquier tipo de información que nosotros necesitemos en tiempo real, ya sean temas de información de vacaciones, sean informaciones de quién es mi líder, cuáles son el estado actualmente de mi equipo, por ejemplo, si está en vacaciones, si tiene algún tipo de licenciamiento de información o en casos médicos, por ejemplo, que nos va a permitir tener una conexión directa a la necesidad si esa persona llega a presentar una emergencia, pues nosotros sepamos mediante este código qué limitaciones podría tener esta persona o cuál sería, digamos, esta mejor acción a realizar en un momento crítico, ¿cierto? Innovación destacada, pues nosotros ya directamente en HRI es un servicio que va directamente conectado al módulo de SuccessFactors, incluye desprendibles de nómina, pagos de ARL, certificados totalmente prediseñados, personalizados para cada una de las compañías y adaptados a la identidad corporativa, ya que como está conectada con Elías, pues no es que cualquiera pueda ingresar a la aplicación, sino que mediante una gestión de control de accesos, pues nosotros podamos tener un monitoreo. Ahora, esta aplicación de HRIN o como nuestra librería de aplicaciones, manejamos todo dependiente a la necesidad de cada uno de ustedes. Contamos con HR Sample, HR Plus, API-THT, HRIN, las cuales están totalmente disponibles para cada uno de ustedes y bajo las necesidades de negocio que ustedes necesiten. La invitación pues, de estas aplicaciones es que ya están directamente cargadas por la parte de App Store de SAP, la cual nos confirma que son aplicaciones no nativas de SAP, pero sí son aplicaciones que garantizan o están directamente certificadas para la funcionalidad de los sistemas de suite de SuccessFactors. ¿Listo? En este caso, pues la bienvenida es esa, que nos podamos incorporar, digamos, a las nuevas funcionalidades del 2025 y del 2026.1, que nos van a permitir tener estas mejoras, tanto para People Stories como reportes analíticos, SAT BTP, el cual nos va a permitir administrar o gestionar estos agentes que nos van a permitir reducir tiempos de calidad dentro de la productividad de los consultores
Y estas innovaciones que nos van a permitir gestionar las aplicaciones de HRI dentro de nuestros aplicativos. No sé, Fred, allí si tengas alguna validación que quieras hacer o... No, pues la verdad, sorprendido, Richie, súper impecable esa presentación, muchísimas gracias. Definitivamente todas estas actualizaciones y la explicación que nos has brindado seguramente van a ahorrarle muchísimas horas de trabajo a los equipos de tecnología y de recursos humanos de las diferentes empresas que nos acompañan el día de hoy. Recuerden, amigos, que si tienen dudas sobre lo que Richard acaba de exponer, pueden dejarlas aquí en el cajón de preguntas y respuestas. En este momento tenemos dos, vamos a hacer una Dos. por temas de tiempo Ujú. o de pronto las dos, pero vamos con algo cortico, Richie. La primera, nos preguntan, ¿van a generar modificación a nivel de permisos en el release? Sí, en este caso People Stories, como nosotros sabemos, depende la visualización de roles que nosotros tengamos. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un reporte de Head Account, ¿cierto? Que en teoría lo que nos va a mostrar es cómo está actualmente la empresa a nivel de contratación, a nivel de terminaciones, empleados activos, por ejemplo, empleados activos, empleados con terminación de contrato, suspendidos o, por ejemplo, los pensionados, ¿cierto? Entonces, ustedes quieren compartir el reporte, pero ya sabemos que no quieren utilizar la funcionalidad de PDF o PowerPoint, sino que quieren utilizar el reporte dinámico desde People Stories, presentarlo desde ahí o compartirlo desde ahí. Entonces, esta modificación que se hace en los roles y permisos no es que vaya a afectar los roles que usted ya tiene, sino que bajo esa Ujú, arquitectura que tú tienes a nivel organizativo se va a adaptar People Stories y, por ejemplo, compartes este reporte a tres áreas: área de gerencia, área de ventas, por ejemplo, y la área operativa. ujú. Entonces, el área de gerencia va a tener la previsualización global de todos los datos, porque ellos cuentan con esa arquitectura de permisos, ¿cierto? El área de ventas va a tener la previsualización de ese mismo reporte, pero ya va a estar limitada. ¿A qué? A que si tú eres el líder de esa área, pues previsualizas los datos de esa área hacia abajo, bajo tu nivel organizativo. ¿Y qué va a pasar con los operadores? Por ejemplo, ellos ya no van a poder previsualizar, por ejemplo, datos generales de gerencia, como por ejemplo, Ok. totales de activos, por ejemplo, información sensible, digamos, del empleado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que yo ya soy una persona operativa y cuento con solo permisos, ya sea a sí mismo o a mi equipo de trabajo. Súper, 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 súper claro ahí todo el tema, Richie. La segunda pregunta es, Build Workzone, perdón, ¿es un módulo más? ¿Tiene un costo adicional? Dice, nosotros ya usamos Joule, tenemos contratadas units. Es la Ok, pregunta, entonces. en este caso, Wilworkson son dos servicios diferentes. Wilworkson es el que nos permite realizar las funcionalidades de navegación, transformación e información mediante la conexión de Destination, la que nos permite realizar eso, ¿no? Entonces, las transacciones sabemos que son, digamos, esas acciones que me permiten interactuar con el sistema. Por ejemplo, solicitar vacaciones, ¿cierto? Ujú. Navegación que construye una URL y le digo, quiero ir a mi perfil de empleado. Me envía un botón que me redirecciona a mi perfil del empleado. Y la Ok. información, pues hacer como consultas básicas, ¿cierto? A diferencia de Will Process Automatization. El Will Process Automatization ya tiene una dependencia con Joule Studio, que es dentro de Joule Studio en donde nosotros creamos nuestro agente, ¿cierto? Que va a ser el, digamos, el que se va a encargar, por ejemplo, de la parte de consultas de nómina, del Ujú. Integration Suite, ¿sí? Y ese agente tiene internamente unas skills, y esas skills son las acciones que yo le voy a permitir a realizar a él. Por ejemplo, una regla de negocio que se le puede decir al skill es, hey, tú puedes solicitar vacaciones, ¿cierto? Pero, ¿qué va a obtener esas skills? Reglas de negocio que no sé, yo te puedo decir, si tú tienes nosotros podemos tener varias cuentas de tiempo, ¿cierto? Que la del 2025, que la del 2024, 2023, ¿cierto? O por ejemplo, hay muchos que ponen que el día de la familia, que vacaciones especiales, así sucesivamente nosotros vamos a poder encontrar esas horas de tiempo. Entonces, esa skill, bajo una regla lógica que nosotros le incorporemos, pues va a tener una cierta acción, ¿cierto? Entonces, hay que tener dos cuentas. El WeWorkZone es la función que me permite hacer las consultas con Jules y el Build Process es el que me permite construir nuestros agentes. Y bajo la pregunta de los costos es sí. Joule Studio genera un costo adicional dentro de la membresía que ustedes tienen dentro de BTP y Will Process Automatization no. Ese pues en teoría hasta el momento es un servicio que se activa porque es dependiente a Jules. ¿Qué sí genera Ok. costo? Joule Studio. ¿Listo? Que pues ya es totalmente diferente.
aparte las unidades de IAS, ¿no? Recuerden que ustedes hacen la compra de un SKU, el cual, pues dependiendo, Ujú. digamos, la cantidad de consultores o a quienes ustedes les vayan a otorgar estos accesos, pues se hace el consumo de unidades. Ok, súper. Bien, la última pregunta. El resto de preguntas las contestaremos vía email y o estarán puestas en nuestro sitio web, así que vale. Dale. Por parte de SAP, se comentó que los reportes Canvas iban a desaparecer. ¿Ya se Ujú. tiene una fecha exacta? ¿Debemos pasarnos ya a People A? Sí, en este caso tengamos en cuenta que desde el 2020 venimos nosotros indicando la configuración o la implementación de People Stories dentro de nuestro Integration Suite, desde nuestra integración de SuccessFactors, ¿cierto? Ujú. Entonces, la notificación que a todos les habrá llegado a sus correos a los administradores de SuccessFactors, ya les había llegado la confirmación desde mitad del 2025 que en el Q2 del 2026 desaparece el soporte directamente a los reportes Canvas. ¿Qué va a pasar? Vale. Ustedes si tienen actualmente reportes Canvas dentro de SuccessFactors, pues van a poder seguir usándolos, viéndolos y demás. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, tienen un reporte que hace una validación de diferentes módulos dentro de SuccessFactors y empieza a fallar. Ustedes normalmente lo que hacen actualmente es crear un caso a SAP, indicarles a SAP o digamos a las consultoras que tienen actualmente y pues que hagamos una validación de análisis de cuál es ese error. Lo que primero va a pasar es que por la parte de consultoría les podríamos ayudar, digamos, al entendimiento de cuál es este error. Pero escalar directamente el caso a SAP ya no se va a poder, porque la respuesta de ellos es, nosotros ya no damos soporte a Canvas, sino que la invitación de ellos es, hey, pasa ese reporte a People Stories. Entonces, esta invitación desde el 2025 hasta el día de hoy es, empecemos a implementar estos reportes que tenemos actualmente, table, mosaicos, gráficas y demás a la construcción de People Stories. No hay migración. Sí o sí hay que hacer una recreación desde cero a People Stories. La ventaja es que, digamos, ustedes pueden decir, uff, tenemos 40, 60 reportes, pero de esos 60, 40 reportes, yo les pregunto, ustedes se pueden ver que ese reporte tiene una dependencia de 5 reportes más, ¿cierto? En uno muestran la tabla, que en el otro muestran el mosaico, que en el otro muestran la gráfica, ¿cierto? Con People Stories, esos 5 reportes que ustedes tienen, por ejemplo, los vamos a unificar en uno solo, lo cual nos va a Ok, dar, ¿qué? Simplificación, usabilidad y una mejora de entendimiento dentro de la analítica. súper. Entonces, a ponernos pilas, porque sí o sí, ya aquí en este Ya. segundo Q se cortan los reportes Canvas, o más bien como el soporte para los reportes Canvas, porque les van a poder seguir generando. Ujú. Tenemos más preguntas en la cajita de preguntas y respuestas, pero por temas de tiempo vamos a hacerlo luego. Si quieres, déjanos por favor, Lara Jimena, tu correo para poder hacer el envío de las respuestas y a todos los demás también, porfa, nos el correo. Bueno, pues mi comunidad de RH, les tengo una sorpresa. Nosotros aquí en EBC premiamos la fidelidad, premiamos la constancia. En el pasado RunFiD y en otras sesiones hemos dado cuenta que hay unas personas que son constantes asistiendo, Pau. Sí, así es. Eh, Me gustaría premiarlos. Quiero premiar a Sí, estas 4 personas que nos están, que siguen como tal nuestros acompañando. contenidos para que ellos, hombre, se sigan motivando y motiven también a los demás a que vengan y consuman nuestros contenidos. Entonces, quiero premiarlos con un acceso al Knowledge Hub. Entonces, ¿quiénes son ellos, mi Pau? Bueno, tenemos 4 personas que son súper fieles a nuestro Roam ID. En este caso tenemos a Jaide, perdón si no lo leo bien, Jaide Selene Morales. Tenemos Ujú. a Hugo Villanueva, Ramiro Fonseca y Elizabeth Hernández Molina. Voy a repetirlos para que estén todos atentos, por favor. Tenemos a Jaide Selene Morales, Hugo Villanueva, Ramiro Fonseca y Elizabeth Hernández Molina. Recuerden que son estas personas que se han venido conectando recurrentemente a nuestro Roam ID, que digamos que por algunas otras reglas del juego, por decirlo de alguna manera, siempre decimos como si tú te has conectado nuevamente, pues ya esta vez no vas a participar, tratando de darle la oportunidad a todo el Ujú. mundo, Fred. Pero pues en este caso lo que tú dices, también queremos premiar esa fidelidad por acompañarnos. Exacto. Entonces, por favor, Aide, Hugo, Ramiro y Elizabeth, déjenos aquí
en el chat sus correos electrónicos, sus datos de contacto actualizados para poder contactarnos con ustedes y hacerles la entrega de los accesos en el Knowledge Hub de MVC. Bien, ¿y con Así qué es. continuamos entonces, mi Pau? ¿Cuál es el siguiente tema? Bueno, Fred, para complementar un poco de esta visión de arquitectura y desarrollo de todo esto que nos ha venido comentando Richard, le vamos a dar la bienvenida a nuestro consultor experto Juan Pablo Pulgarín, que también está en el equipo de de consultoría, perdón, y Juan Pablo pues nos va a contar un tema muy importante. ¿Qué más tenemos el día de hoy, Juan Pablo, para este primer release de nuestra sesión? Vale, muy buenos días a todos. Muchas gracias por Bienvenido. este espacio. Un gusto compartir con ustedes estas recomendaciones y cambios que envía SAP con el objetivo de que estemos alineados con la visión a futuro que tiene el proveedor, ¿vale? Previamente, Richard ya nos había mencionado diferentes eh, cambios que van alineados al Integration Suite, a la parte de integración, pero aquí vamos a ahondar un poco y dar como conocimiento de algunos cambios que son requeridos, que nosotros tenemos que en nuestras instancias entrar, hacer algunas configuraciones, hacer algunos cambios y otras que son recomendaciones siempre alineados con las mejores prácticas recomendadas por SAP, con el objetivo de tener pues nuestras plataformas al día y alineadas con lo que SAP recomienda. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Pulgarín, soy consultor de integración y bueno, en varios proyectos hemos estado ahí relacionados en la parte de integración. Vale. Entonces, para empezar, hoy quiero presentarles una visión ejecutiva de lo que está enfocando SAP en la parte de integración y ese Integration Roadmap para este 2026, enfocándonos en que estos cambios vienen, eh, digamos, enfocados no solo a crear un impacto, sino que tienen realmente, digamos, un ajuste en la parte de la arquitectura de las integraciones y cómo debemos empezar a prepararnos desde hoy para ajustarnos a esa visión. Como tal, en este 2026, SAP ha liberado 100 iniciativas enfocadas a integración, las cuales están divididas, como lo podemos ver aquí, en Q1 23, en el Q2 34 cambios, en el Q3 26, en el Q4 17. SAP como tal orienta este roadmap de integración a cuatro ejes principales. El primero es el manejo de las APIs. El segundo es la integración asistida por inteligencia artificial. El tercer punto es el manejo de eventos en las integraciones. Y por último, la parte híbrida y de conectividad B y B. La narrativa de fondo de SAP como tal es muy clara y lo que busca en este caso con estos cambios es que las integraciones pasen de conectar sistemas eh, a habilitar la inteligencia artificial, la parte de automatización y operación en tiempo real. Entonces, es aquí donde nosotros podemos identificar que SAP no, como tal, no está forzando cambios funcionales visibles para el negocio, pero sí está imponiendo una evolución obligatoria en la parte de seguridad, gobierno de datos y la resiliencia que tenemos de los procesos de integración. Como ya lo mencionaba anteriormente mi compañero Richard, el no adaptarse a estos cambios no va a generar un impacto inmediato, pero sí va a crear una deuda o un gap técnico que en algún momento cercano, en una evolución futura, sí va a impactar la arquitectura de nuestras integraciones. Bueno, vamos a dar paso a esos cambios. Entonces, como primer cambio que es requerido, tenemos la parte de autenticación. Como podemos ver, es el estatus
de este primer cambio ya ha sido liberado. Esto ha sido liberado en este Q1 del 2026 y este es un cambio clave que lo que busca es que nosotros a través de nuestros diferentes flujos de integración que tenemos en SAP CPI o en nuestro Integration Suite, adaptemos la autenticación OAuth 2 o en su defecto la OpenID Connect. En la práctica, lo que implica estas migraciones es que el tipo de autenticación a nuestras APIs, lo que vamos a hacer es pasar o dejar de utilizar autenticación básica hacia un modelo orientado a tokens. Esto no solo es un cambio técnico, sino es un cambio de estándar. Esto nos va a permitir tener una seguridad más moderna, podernos integrar con otros identity providers externos a SAP también y tener compatibilidad con servicios de SAP actuales. Es decir, los diferentes servicios y APIs que está liberando SAP ya, pues la parte de autenticación básica está ya siendo obsoleta. Entonces es muy importante nosotros que en este punto, que seguramente tenemos en nuestra instancia de CPI diferentes flujos de integración custom, revisemos si estamos utilizando la autenticación básica y empecemos a migrar a modelos como lo es OAuth 2. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues estas integraciones que tienen esta autenticación legacy van a dejar de funcionar en algún punto y esto va a generar pues reprocesos o que, no sé, me represente para el negocio en algunos puntos pérdida de recursos. Y pues se va a perder pérdida, se va a tener pérdida, perdón, a nuevas capacidades, especialmente a lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial. Y claramente vamos a tener una exposición a vulnerabilidades críticas. Por eso es que, digamos, SAP está orientando a mejorar esta parte de autenticación, deprecando la parte de autenticación básica. Alineado con con el cambio anterior, ¿qué pasa? Entonces, digamos, aquí es en este punto donde nosotros diríamos, bueno, tenemos que hacer un cambio de autenticación básica, pero ¿a qué tipo de autenticación debo pasarme o cambiar? SAP está, digamos, muy alineado a dar un paso más hacia esa estandarización y introduce y, digamos, refuerza el tipo de autenticación OAuth como el estándar, pues para estar alineados en este cambio. Esto claramente, pues nos va a impactar lo que es CPI, el API Management para las personas que utilicen el API Management y esto va a también cambiar la configuración de los destinos que tengamos configurados en BTP. Lo que cambia es que ya, digamos, no se va a permitir o no se va a promover que se tenga múltiples mecanismos de autenticación conviviendo como lo teníamos antes, que es, digamos, la básica, OAuth, JWT, entre otras, sino que lo que está buscando SAP es que hagamos un estándar y todos nos alineemos en pos de promover la autenticación OAuth. Desde el punto de vista del cliente, esto implica, como los mencionaba antes, revisar todas las integraciones que ustedes cuenten actualmente en CPI, los destinos que tengan en BTP que cuenten con autenticación básica y eso nos va a permitir una unificación de la autenticación y eliminar configuraciones que se van a ir deprecando. Esto es un esfuerzo que en algunos clientes va a ser importante, pero es totalmente necesario. ¿Vale? Y claramente esto nos va a permitir estar alineados, como les menciono, a los lineamientos a futuro que tiene SAP para sus futuros servicios de inteligencia artificial,
futuros, digamos, APIs que sean liberadas. Bueno, en cuanto al tercer cambio, que está relacionado a mejoras en la parte de seguridad, esto ya ha sido liberado en este Q1 del 2026 y en este punto SAP refuerza la base de seguridad de la plataforma. Esto como tal, pues nos va a impactar la parte de Integration Suite y la parte de SAP BTP. Aquí el cliente o, digamos ustedes de su lado no van a tener que realizar un proceso de configuración porque esto es digamos, un cambio que SAP lo ha liberado y que automáticamente va a mejorar la seguridad de la plataforma en sí, pero es importante entender el impacto que esto tiene. Entonces, internamente se están trabajando en cambios en políticas de cifrado de datos, configuraciones antiguas se están dejando de permitir, por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, todo va muy de la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de seguridad va a ser mejorada si usted ya no usa autenticación básica, que es un usuario y una contraseña, sino una autenticación tipo OAuth, que es basada en tokens. Eso directa o indirectamente va a mejorar en sí la seguridad de nuestros datos. Y claramente es muy importante validar las integraciones existentes y esto es más como un ejercicio de validación que de implementación en este punto, en este cambio, pero sí es muy importante tener en cuenta que estas mejoras de seguridad que hace SAP internamente, pues van alineadas también a, por ejemplo, estándares internacionales que es necesario cumplir para este tipo de software. Entonces, la parte, digamos, de normativas ISO o SOC, entre otras. ¿Vale? Vale, continuemos. El cambio número 4, que es un cambio requerido, está en el gobierno de las APIs y mejoras en ese gobierno de las APIs. Esto sí va a ser un release futuro, viene para el Q2 del 2026 y introduce las mejoras en el gobierno de cómo estamos manejando nuestras APIs, incluyendo una mejora en el versionado de esas APIs, en sus políticas de seguridad, gestión de accesos, o sea, quién está consultando, cada cuánto. Vamos a tener la opción de tener más insights relacionados al uso de las APIs y esto va muy ligado a la parte del Life Cycle Management y el monitoreo del consumo de esas APIs. Esto a nivel de arquitectura es un cambio muy importante que va a impactar directamente a los clientes que usan, por ejemplo, SAP API Management y la parte del Integration Suite. Y SAP está orientado a adoptar un modelo que se llama el API First, donde las APIs deben ser gobernadas. Esto implica que nosotros controlemos desde nuestro lado qué versiones de esas APIs tenemos, quién las accede mediante el control de acceso, monitorear quién las consume y tener unas políticas de seguridad claras para el acceso a esas APIs. Sin esto, claramente no va a haber un control sobre el uso de las APIs eh, y el sistema pues no nos va a permitir tener, digamos, una claridad de cómo estamos manejando esos APIs. Eh, es muy importante que, pues, digamos, el tener el control de las APIs nos va a permitir disminuir también el riesgo de fallos en producción y problemas de escalabilidad y performance a futuro. Continuamos con el cambio número 5. Aquí SAP nos invita también, en este caso, para este cambio requerido, que va a ser un cambio futuro en el Q3 del 2026, pero nos invita a separar la lógica de negocio que tenemos en los flujos de integración con la parte del manejo de errores.
Esto es una práctica, digamos, como una de las mejores prácticas recomendadas por SAP. Y aquí hacemos un énfasis, dado que es vital hacer una separación de la lógica de negocio con el manejo de errores dentro de las APIs, introduciendo procesos específicos para el tratamiento de excepciones. Esto nos va a impactar directamente los flujos que tengamos creados en CPI y las APIs que manejemos en Integration Suite. Como lo mencionaba anteriormente, la idea principal es separar la lógica de negocio con el manejo de errores. Esto nos va a permitir manejar de mejor manera las excepciones y tener de forma controlada el manejo de errores. Sin esto, las integraciones tienden a fallar de forma no controlada, lo que impacta directamente en nuestros procesos de negocio. Continuamos con el cambio número 6. Este está orientado a la seguridad de las APIs. El estatus ha sido ya liberado, hace parte del Q1 del 2026 y refuerza las políticas de seguridad de las APIs, incluyendo autenticación, como lo mencionábamos anteriormente, autorización, control del tráfico y protección contra amenazas. Esto va a impactar el API Management, la parte del Integration Suite y SAP como tal introduce políticas más robustas para el uso de las APIs. Entonces, tener una limitación del rate de consumo de esas APIs, validar el tráfico de esas APIs y tener un control de acceso, no que cualquiera pueda acceder, que digamos pueda hacer tantas consultas, sino que nosotros tengamos una política clara para la seguridad de nuestras APIs y para el control de ellas. Em, Esto es fundamental porque, pues, digamos, para estar alineados, las APIs son el principal punto de exposición de los datos de nuestro sistema. Entonces, esto va a implicar a que los clientes revisen sus políticas actuales que tienen de acceso a esas APIs o en su defecto, si no tienen políticas, se haga esa definición con el objetivo de que sean aplicadas y asegurar el cumplimiento de ellas. Eh, Seguimos con el cambio número 7. Esto hace parte de mejoras en la estabilidad de la plataforma. Este es un cambio que SAP lo ha liberado ya para el Q1 del 2026. No hay necesidad de que, digamos, se haga una implementación, pero es un cambio que automáticamente se ha reflejado con el objetivo de hacer una mejora del Integration Suite. Este cambio ocurre con el objetivo de mejorar el runtime completo del Integration Suite y esto va a traer para ustedes, digamos, mejoras en la parte de estabilidad, disponibilidad y resiliencia de la ejecución de las integraciones. Esto va claramente a optimizar los procesos, que en algunos casos tiene impacto, digamos, en los tiempos de ejecución de las integraciones, la parte de recuperarse ante fallos del sistema como tal y tener una consistencia operativa relacionada a esos flujos de integración. A pesar de que este cambio no requiere, digamos, una implementación como tal, es importante entender que va a mejorar la disponibilidad o está mejorando la disponibilidad de CPI, mejora en el manejo de las cargas de datos y mejora en la recuperación ante los fallos. Esto claramente va a impactar directamente la confiabilidad del sistema en cuanto a la parte de integración. Continuando con el cambio 8 requerido, aquí volvemos principalmente a la parte de CPI con un cambio o recomendación liberada por SAP en este Q1 del 2026, en donde se hace una mejora de los mecanismos de manejo de errores de los flujos de integración y de las APIs, trayendo datos y logs en cuanto a la trazabilidad, un login estructurado y capacidades de diagnóstico. Esto nos va a permitir reducir tiempos de soporte y facilitar
la parte del troubleshooting, que es como cuando, digamos, se genera un error, ver por qué está generándose ese error en los diferentes flujos de integración o el acceso a esas APIs, que muchas veces nos pueden generar errores. Eh, Claramente, el cliente puede aprovechar estas mejoras ajustando sus integraciones para usar mejores prácticas. Eh, Esto va, como lo mencionaba, traer mejoras en la parte de encontrar por qué estamos teniendo errores en algunos procesos y pues esto va a tener mayor confiabilidad y trazabilidad para los errores y cómo mejorarlos, claramente, o solventarlos, más bien. Vale, en cuanto a la parte del cambio número 9, SAP ha impulsado una mejora en la parte del runtime o tiempo de ejecución y el performance de las integraciones. Entonces, este cambio impacta directamente al Integration Suite, Edge Integration en caso de que aplique y si ustedes cuentan con ello, e incluye diferentes mejoras y optimización en el performance. En la parte de, digamos, cloud, son cambios que se van a reflejar automáticamente, pero si, digamos, ustedes en algún punto usan Edge, puede requerir actualización. El impacto principal en este caso es la mejora en el rendimiento de la plataforma, en este caso de CPI, mejora de la escalabilidad del sistema y esto nos va a traer menor latencia. Vamos a dar en este caso paso a los cambios recomendados por SAP. Claramente, como les mencionaba al inicio de la presentación, son alrededor de en total 100 cambios, pero aquí hemos traído, digamos, algunos de los más interesantes y que consideramos está siendo un cambio bastante considerable en lo que nos venía trayendo SAP y en lo que el futuro de SAP está orientado. El primero hace parte de la especificación de las APIs y generación de documentos mediante inteligencia artificial. Esto va a ser un release a futuro de este Q2, pero entonces lo que busca SAP es que se incorpore la inteligencia artificial en la parte de generación automática de especificaciones en cuanto a OpenAPI, por ejemplo, contratos y documentación técnica. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, en los procesos de integración, muchas veces nosotros tenemos que hacer manuales técnicos, manuales también de pruebas en algunos casos. Entonces, lo que está orientando SAP es incluir la inteligencia artificial en estos procesos de documentación con el objetivo de reducir esfuerzos manuales de los consultores, posibles errores humanos y tiempos de desarrollo de la documentación. Em, y aquí es donde, digamos, para el proceso de nosotros del día a día, pues nos va a traer muchos beneficios, dado que pues nos va a traer una reducción en tiempo de documentación, pero para lograr esto, el cliente va a necesitar tener unos requerimientos. Por ejemplo, tener unas APIs bien definidas, expuestas en el Integration Suite o en el API Management, tener activos los servicios de inteligencia artificial. Entonces aquí es vital tener activo Joule y tener activo la parte de inteligencia artificial en BTP. Entonces aquí va muy de la mano también del plano, de las licencias que ustedes tengan, por si en un futuro ustedes quieren tener este cambio bueno, si este cambio recomendado, van a tener que tener ya activo la parte de las APIs expuestas como la parte de los servicios de inteligencia artificial activos. Vale, continuamos con el segundo, mejora recomendada. Y aquí está la parte de analítica conversacional de las APIs usando Joule. Entonces, esto nos va a permitir analizar el comportamiento de nuestras APIs usando un lenguaje natural.
Entonces, esto nos va a facilitar consultas de métricas, de insights como tal, manejo de errores y consumo sin necesidad de tener herramientas técnicas avanzadas. Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener la posibilidad de a Joule preguntarle, como ejemplo, ¿qué APIs fallaron ayer? Entonces él internamente en el sistema va a entrar a hacer toda la revisión y les va a entregar efectivamente qué APIs tuvieron fallas, a qué horas y qué fallas presentaron. Entonces esto lo que nos va a permitir es democratizar el acceso a la información técnica y acelerar la toma de decisiones. ¿Qué se necesita para lograr esto? Tener las APIs desplegadas, tener la parte del login y monitoreo activo, tener activo la parte de Joule y claramente contar con una data histórica que nos permita hacer el análisis mediante Joule. El cambio 3 hace parte de un intérprete de errores usando Joule. En este caso es un release también a futuro para el Q4 y lo que busca, digamos, este cambio es utilizar la inteligencia artificial para el análisis de errores de las diferentes integraciones, identificar cuál es la causa raíz y sugerir algunas soluciones mejorando la eficiencia operativa. Claramente esto va a impactar nuestra instancia de SAP CPI y asimismo el uso que nosotros hagamos de Joule. En este caso, Joule, como inteligencia artificial, va a hacer el análisis de errores y proponer soluciones. Como lo mencionaba Richard en su presentación, esto nos va a traer reducción en tiempos de resolución de los errores, no tener tanta dependencia de expertos y tener un claro impacto en la operación. Esto especialmente es relevante para pues, los clientes que tienen altas cantidades de integraciones B2B y en algunos casos algunas integraciones custom que sí en algunos casos se vuelve muy dependiente del consultor que realizó la integración, digamos. Entonces, Joule se va a convertir en ese aliado que nos permita analizar esos errores y encontrar sugerencias para la resolución de los mismos. Ya eh, prácticamente finalizando con estas mejoras recomendadas, se tiene esta parte de exposición de las APIs hosteadas por MSP servers. En este caso, este es uno de los cambios más estratégicos que va a impactar la parte de API management y la parte de BTP en la parte de inteligencia artificial, ya que va a permitir que las APIs sean consumidas directamente por agentes de inteligencia artificial. Entonces, el poder que esos agentes accedan a las APIs nos va a permitir automatizaciones automáticas, valga la redundancia, orquestación inteligente de las APIs y nuevos modelos de integración, ya que aquí, digamos, la inteligencia artificial va a adentrarse en lo que son nuestros procesos o flujos de integración. Y para, digamos, pasar al cierre de estas mejoras recomendadas, está un adaptador para los flujos de integración directamente y nativo con Outlook. Entonces, en muchos casos ustedes pueden estar utilizando la suite de Microsoft para el manejo de sus correos electrónicos. Entonces, en este Q1 del 2026, SAP ha liberado el adaptador de Outlook con el fin de que sean usados en estos flujos de integración, lo cual nos va a permitir manejar notificaciones al correo electrónico de forma nativa y mejorar la parte de automatización usando un adaptador que ya está completamente probado por, eh, por SAP y centralizado con Microsoft Outlook. Bueno, digamos, también esto está eh, creado para Gmail. Asimismo, se va a liberar en Q4, lo mismo, o sea, como lo venimos mencionando anteriormente, este adaptador
En este caso, para Gmail, es para toda la suite de Google, va a permitir ser integrado en los flujos de integración y recibir todas las notificaciones para los clientes que están en la suite de Google y no Microsoft, por ejemplo, y que manejan Gmail. Esto nos va a permitir manejar las notificaciones y realizar procesos de automatización enfocados en Gmail. Claramente no van a necesitar que ya estén configuradas sus cuentas de Gmail y definir los flujos para orquestar esas automatizaciones. Y vale, para cerrar, como lo pudimos ver, la parte de integración o el roadmap de integración del 2026 introduce dos grandes líneas. Por un lado, los cambios obligatorios, que como lo pudieron ver, están más enfocados en la parte de seguridad, gobierno y resiliencia. Y por otro lado, la parte de innovación, que está más enfocado en la parte de inteligencia artificial, automatización y mejoras en tiempo real. Todo esto ocurre dentro de la suite de Integration Suite y el valor diferencial viene porque la integración, pues ya digamos, no solo es ese puente entre los datos, sino que ya nos va a permitir hacer unas mejoras en la tecnología ya disponible. Buenísimo, Juanpa. Muchísimas gracias. Con eso ya tenemos un mapa clarísimo de hacia dónde van las integraciones en en esta primera mitad del 2026. Pero, pues hombre, agradecerte y un súper abrazo por compartirnos todo este conocimiento tan impresionante a ti y a Richie.